La historia de hoy comienza diferente. Si alguien llega a leer estas palabras, quiero que sepa algo antes que nada. No siempre fui una carga. Hubo un tiempo en el que mi nombre era dicho con cariño, con urgencia, con necesidad. Me llamo Lupe. Tengo 80 años y hasta esta mañana vivía con mi hijo en Iztapalapa. Hoy me echaron. No hubo una discusión grande ni palabras fuertes. Fue peor que eso. Fue dicho en voz baja, como si mi existencia fuera una molestia menor que había que acomodar rápido. Su mujer fue la que habló. Mi hijo miraba el suelo. Es por los niños, por el espacio. Eso fue todo. Ninguna explicación más. Ningún intento de disfrazar la decisión con afecto. Me entregaron una bolsa de plástico con algo de ropa, 2 cobijas viejas que olían a encierro y un billete arrugado de 500 pesos, como si eso pudiera resumir 80 años. No grité, no reclamé, no lloré ahí. Aprendí hace tiempo que cuando alguien ya decidió sacarte de su vida, suplicar solo hace más evidente la humillación. Salí de esa casa sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado, como siempre lo hacía para no despertar a los niños. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Todavía cuidándolos, incluso cuando ya no me querían ahí. La calle me recibió con su ruido habitual. Coches, vendedores, voces mezcladas, todo seguía igual, menos yo. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies decidieran por mí. Cada paso se sentía pesado, no por el cansancio, sino por los recuerdos que llevaba encima. Era como cargar una vida entera en la espalda. Pasé por calles que conocí de joven, donde alguna vez caminé tomada del brazo de mi esposo, donde llevé de la mano a mi hijo cuando era pequeño y le tenía miedo a los perros. Ahora esas calles no me reconocían, yo tampoco a ellas. Vi niños correr con mochilas más grandes que su cuerpo, mujeres saliendo del mercado con bolsas llenas, hombres subidos a escaleras reparando cables. Todos tenían un lugar al que ir. Yo no. Tragué saliva. Me obligué a no llorar. No porque no doliera, sino porque no quería regalarle mis lágrimas a la calle. Pensé en mi esposo, en cómo jamás habría permitido que esto pasara si siguiera vivo. Él siempre decía que una casa sin respeto se cae sola. Pensé en mi hijo, en sus cumpleaños de infancia, en las madrugadas horneando pasteles con lo que hubiera, en los uniformes lavados a mano, en las noches sin dormir cuando tenía fiebre, en los remedios caseros que aprendí de mi madre. Me pregunté en qué momento todo eso dejó de contar, en qué momento el amor se volvió deuda. Caminé más de lo que debía. El sol empezó a calentarme la nuca. Me dolían los pies, pero no me detuve hasta que el olor me hizo frenar. Era una tortillería. El aroma del maíz caliente me golpeó de lleno, como un recuerdo físico. Cerré los ojos y respiré hondo. Por un segundo me sentí en casa. No en una casa concreta, sino en esa sensación antigua de pertenecer a algo. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Lupe. No fue un grito. Fue una pregunta cargada de sorpresa. Abrí los ojos y me giré despacio, como si temiera que fuera una ilusión. Era Mariana. Al principio no la reconocí del todo. Los años no pasan en vano, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esa mirada directa, viva, que siempre parecía entender más de lo que decía. Nos miramos durante unos segundos que se sintieron eternos, como si nuestras vidas completas pasaran frente a nosotras en silencio. Ella fue la primera en moverse. Abrió los brazos sin decir nada. Yo no pude resistirme. Me acerqué y me dejé abrazar. El llanto salió solo. No bonito ni contenido. Lloré como se llora cuando ya no queda orgullo que defender. Mariana no me soltó. Me sostuvo como si supiera exactamente cuánto pesaba mi tristeza. Caminamos juntas sin prisa. Le conté todo entre palabras rotas. No me interrumpió. No hizo preguntas incómodas. Solo escuchó. A veces eso es lo único que salva a una persona. Cuando terminé dijo algo que todavía me cuesta creer. Vámonos, Lupe. En mi casa siempre hay café caliente y un sillón libre. No lo dijo por compromiso.
Lo dijo como se dicen las verdades simples. Su casa no era grande, pero estaba viva. Olía a comida recién hecha y a ropa limpia. Había plantas en las ventanas y fotos viejas en las paredes. Me sentó en la cocina. Me puso una taza de café en las manos. Mis manos temblaban. Ahora estoy aquí, escribiendo esto sentada en su mesa. A un lado, una cazuela de frijoles burbujea despacio. Hay pan dulce cubierto con una servilleta bordada. Afuera, el sol entra por las cortinas floreadas. El mundo, por primera vez en días, no me resulta hostil. Mariana se mueve por la cocina como si el tiempo no hubiera pasado. Me mira y sonríe. Me dijo que se quedará conmigo el resto del día, que podemos ver telenovelas, recordar a nuestras madres, reírnos de cosas viejas. No me preguntó cuánto tiempo me quedaré. Eso también es una forma de amor. Mientras la observo, entiendo algo que tardé muchos años en aprender. La sangre une, sí, pero no siempre cuida, no siempre abraza, no siempre se queda. A veces la familia no nace contigo. A veces aparece cuando ya no esperabas nada, cuando estás cansada, sola, convencida de que ya no vales. Y yo, después de tanto andar sin rumbo, creo que por fin la encontré. No en una casa grande, no en un apellido compartido. La encontré aquí, entre el aroma de los frijoles, una taza de café caliente y unos brazos que todavía saben cómo sostenerme. No hablamos durante un buen rato. El silencio no era incómodo, era de esos silencios que descansan. Yo sorbía el café despacio, como si tuviera miedo de que se acabara y con él esa calma reciente. Mariana revolvía los frijoles de vez en cuando, con movimientos tranquilos, como si ese sonido suave fuera una promesa de que nada malo iba a pasar en ese momento. Me preguntó si tenía hambre. Asentí, aunque en realidad lo que tenía era una mezcla rara de alivio y culpa. Alivio por estar a salvo, culpa por sentirlo. Mientras comíamos, me miró con atención y me dijo algo que no esperaba. «Te quedas aquí el tiempo que quieras, Lupe. No me debes nada». Eso me quebró más que el rechazo de mi hijo, porque una aprende a soportar la dureza, pero la bondad inesperada desarma por completo. Le dije que no quería ser una carga. Las palabras me salieron solas, como si las hubiera ensayado toda la mañana. Mariana dejó la cuchara sobre la mesa y me tomó la mano. Nadie es una carga por existir. Lo que pesa es la falta de cariño. No supe qué responder. Nunca nadie me lo había dicho así, tan simple, tan directo. Pensé en todas las veces que había aguantado humillaciones por no molestar, en cuántas veces había callado para no estorbar, en cómo había reducido mi vida poco a poco para encajar en un espacio que nunca fue mío. Después de comer me ayudó a acomodar mis pocas cosas en una habitación pequeña. Había una cama con una colcha limpia, una silla junto a la ventana y un ropero con espacio suficiente. Mariana abrió la ventana y dejó entrar el aire. Me dijo que ahí dormía su sobrina cuando venía de visita, pero que ahora era mía. Mía. Esa palabra me dio miedo y consuelo al mismo tiempo. Me senté en la cama y apoyé las manos sobre las cobijas. Estaban tibias por el sol. Cerré los ojos un momento y respiré. No recordaba la última vez que había podido hacerlo sin estar alerta, sin esperar que alguien me pidiera algo. Por la tarde nos sentamos a ver televisión. No puse mucha atención a la novela. Lo importante era estar acompañada. De vez en cuando Mariana me hacía preguntas sobre mi vida. No las difíciles, las pequeñas. ¿Qué me gustaba cocinar? ¿Qué canciones escuchaba de joven? Si todavía me gustaba bordar. Esas preguntas también son una forma de hogar. Cuando anocheció me ofreció quedarme a dormir sin rodeos. No hubo discursos ni condiciones, solo una certeza tranquila. Esa noche, antes de acostarme, fui al baño y me miré al espejo. Vi a una mujer vieja, sí, con arrugas profundas y manos gastadas, pero también vi algo que no había visto en mucho tiempo. Dignidad. No porque alguien me la diera, sino porque alguien me la había devuelto sin pedírsela. Me acosté temprano. La casa estaba en silencio. Escuché a Mariana apagar las luces. Cerré los ojos.
Lloré un poco, no de tristeza, de cansancio. Antes de quedarme dormida pensé en mi hijo, no con rencor, con una tristeza suave. Pensé que quizás algún día entendería lo que había hecho, o quizás no. Ya no era mi tarea, porque a veces la vida te quita una casa para enseñarte dónde sí perteneces. Y mientras el sueño me vencía, con el olor lejano del café todavía flotando en el aire, entendí algo que quiero dejar escrito por si alguien más lo necesita. La familia no siempre es quien te ve nacer. A veces es quien te deja quedarte sin pedir explicaciones. A la mañana siguiente desperté antes que Mariana, no porque estuviera acostumbrada a madrugar, sino porque mi cuerpo todavía no confiaba del todo. Abrí los ojos despacio, esperando ese golpe seco de realidad que suele llegar cuando recuerdas dónde estás. Pero no llegó. En su lugar vi la luz entrando suave por la ventana y escuché un pájaro que cantaba sin apuro. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa. Me senté en la cama y apoyé los pies en el suelo. El cuarto era pequeño, pero tenía algo que nunca tuve en la casa de mi hijo. Paz. Nadie iba a abrir la puerta sin avisar. Nadie iba a reprocharme nada. Nadie iba a hacerme sentir que ocupaba demasiado espacio. Fui a la cocina con cuidado. Mariana ya estaba despierta. Preparaba café como si ese gesto fuera un ritual sagrado. Me sonrió al verme, como si mi presencia no alterara su día, como si yo encajara ahí desde siempre. ¿Dormiste bien?, me preguntó. Asentí, y me di cuenta de que era verdad. Desayunamos juntas. Pan, café, silencio amable. Me contó un poco de su vida, de su esposo que había muerto hacía años, de los hijos que se fueron lejos y llamaban cuando podían, de la casa que a veces se sentía demasiado grande para una sola persona. Yo escuché con atención, no para comparar dolores, sino para entender que ambas cargábamos ausencias distintas, y que, sin buscarlo, esas ausencias se estaban acomodando juntas. Después del desayuno, Mariana sacó una caja de cartón del closet. Estaba llena de fotos viejas, blanco y negro, bordes gastados. Nos sentamos en la mesa y empezamos a mirarlas. Aparecíamos jóvenes, riendo, con vestidos que ya no existen y sueños que parecían indestructibles. Recordamos bailes, amores torpes, madres estrictas, tardes interminables que en su momento parecían eternas y ahora cabían en una foto. Reímos, lloramos un poco, sin drama, como se llora cuando el recuerdo duele pero también agradece. En un momento Mariana me dijo algo que se me quedó clavado. A veces la vida no te quita gente, te acomoda. Pensé en eso durante horas. Por la tarde salí un momento al patio. El sol calentaba lo justo. Me senté en una silla vieja y cerré los ojos. No estaba esperando nada, simplemente estaba ahí, y eso era suficiente. No sé cuánto tiempo me quedaré en esta casa, tal vez semanas, tal vez años. No lo hemos hablado y no hace falta. Hay acuerdos que no necesitan palabras. Tampoco sé si mi hijo volverá a buscarme. Si lo hace, no sé qué le diré. Pero algo sí sé. Ya no voy a aceptar quedarme donde me hacen sentir pequeña. El amor no debería doler así. Si alguien llega a leer esto algún día, quiero que lo entienda. Envejecer no te vuelve invisible. La soledad no te quita valor. Y pedir un lugar donde descansar no es una vergüenza. A veces, cuando crees que todo terminó, la vida te pone una mesa sencilla, una taza de café caliente y a alguien que te dice sin palabras que puedes quedarte. Y entonces entiendes que la familia, la verdadera, no siempre se hereda. A veces se cruza contigo en una calle cualquiera, te llama por tu nombre y te devuelve a casa sin saberlo. Pasaron los años, pero el hambre nunca se fue del todo. Aprendí a comer con cuidado, a detenerme antes de terminar un plato, como si algo dentro de mí temiera cruzar otra vez ese límite invisible. Mis padres adoptivos eran buenos. Me dieron una cama limpia, comida caliente, un nombre pronunciado con cariño. Pero había noches en las que el olor de la cena me hacía temblar. No por falta, por memoria. Nunca les conté la verdad completa.
¿Cómo se explica algo así sin romper a quien escucha? Decía que mi familia había muerto por una intoxicación. Técnicamente no mentía, pero el silencio también pesa, y a veces pesa más que la culpa. Crecí, estudié, trabajé. Sonreí lo suficiente para parecer normal. Nadie sospechaba que cada vez que veía carne cruda en una carnicería, mis manos se enfriaban. Que cada vez que alguien hablaba de hambre como metáfora, yo sentía ganas de gritar. El hambre no es una idea, es un animal. Te muerde por dentro y te susurra cosas que jamás creíste posibles. A veces sueño con esa noche. No siempre es una pesadilla. Eso es lo que más miedo me da. En el sueño estamos todos juntos, sentados en el suelo, más tranquilos que nunca. No hay llanto, no hay reproches, solo silencio y masticar lento. En el sueño no vomito, en el sueño como. Me despierto empapada en sudor, con la boca amarga y el corazón golpeándome el pecho. Voy a la cocina, tomo un vaso de agua y respiro hasta que el mundo vuelve a su lugar. Me repito que fue real, que sobreviví, que no soy como ellos. Pero la línea es delgada, demasiado delgada. Nunca volví al barrio donde crecí. No porque tenga miedo de encontrar recuerdos, sino porque temo encontrarme a mí misma. A la niña que aceptó ese trozo de carne. A la hija que no preguntó de dónde venía. A la hermana que sobrevivió por rechazar lo que los demás necesitaban para seguir respirando unas horas más. Con el tiempo entendí algo que nadie me enseñó. Mi padre no fue un monstruo. Fue un hombre acorralado. Uno que tomó la peor decisión imaginable creyendo que era la única. No lo justifico, pero tampoco lo odio. El odio requiere energía, y yo aprendí demasiado pronto a no desperdiciar nada. Hay noches en las que preparo la mesa con cuidado. Un plato, un cubierto, una vela pequeña. Me siento sola y ceno despacio. No es un ritual de culpa, es de recuerdo. Porque fueron mi familia, porque me amaron como pudieron, porque en medio de la miseria más profunda eligieron alimentarnos antes que a ellos mismos, aunque ese acto los condenara. Esta fue mi última cena con mi familia, no porque quisiera que lo fuera, sino porque el hambre decidió por nosotros. Y si alguien lee esto algún día, quiero que lo sepa. La miseria no siempre grita. A veces se sienta contigo a la mesa, te sirve un plato caliente y te pide que no hagas preguntas. Yo hice una sola cosa bien esa noche. Mi cuerpo dijo no cuando mi corazón no pudo hacerlo. Y gracias a eso sigo viva, pero vivir después de aquello nunca volvió a ser sencillo.